Buenas tardes. El día de hoy la clase va a ser acerca de los delitos de hurto y de rapiña, los cuales están regulados en los artículos 340 y 344 del Código Penal respectivamente. Pero antes de estudiar específicamente los delitos, vamos a analizar unos conceptos generales que nos van a permitir posteriormente entender con mayor facilidad la tipificación del Código. Primero que nada, los delitos de hurto y de rapiña son delitos contra la propiedad, ¿verdad? Es decir, el bien jurídico tutelado por la norma es la propiedad. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es definir qué es propiedad. Bueno, la propiedad está definida por el derecho civil que pertenece al derecho privado, ¿verdad? El derecho penal, nuestra disciplina, está dentro de la órbita del derecho público. Por lo tanto, muchas veces hay resistencia por parte de la doctrina a traer, a importar conceptos del derecho privado al derecho penal. ¿Qué postura respecto a esto? La primera postura considera que los conceptos en el derecho civil y en el derecho penal son idénticos. ¿Por qué? Porque el derecho penal es un derecho meramente sancionatorio de preceptos extraídos de otras disciplinas, de otras ramas del derecho, pero que la sustancia no cambia. La segunda postura dice que los conceptos del derecho civil y el derecho penal no son idénticos. Similares puede ser, pero no idénticos. Por ejemplo, la propiedad, para lo que es el derecho civil, es el patrimonio de un sujeto, es decir, todo su activo y todo su pasivo. El pasivo es lo que la persona posee, el activo, perdón, es lo que la persona posee. Puede ser titular de un bien inmueble como una casa, un campo, un apartamento, de un bien mueble como un automóvil, una moto, etc. Y el pasivo, las deudas. Bueno, para el derecho penal, la parte pasiva del patrimonio de la persona no es indiferente, no le interesa. Para que haya un delito contra la propiedad en el derecho penal, tiene que haber un aumento en una obligación, es decir, una deuda, o una disminución en un derecho. Por lo tanto, solo le interesa la parte activa del patrimonio. Después, la tercera postura del doctor Cairoli habla de un concepto de propiedad muy amplio. Él distingue entre tres cosas, que es la propiedad propiamente dicha, la posesión y la tenencia. Bueno, la propiedad para el doctor Cairoli es una relación jurídica legítima entre un sujeto y un objeto, la cual le permite al sujeto disponer en forma ilimitada del objeto del cual es titular. Por ejemplo, yo soy titular de una computadora, la puedo enajenar, la puedo prestar, inclusive la puedo destruir, ¿verdad? Por otro lado, la posesión, si bien es un vínculo legítimo entre un sujeto y un objeto, y hay un poder de disposición, es más limitado. Generalmente está limitado o bien por la ley o por un contrato entre partes. Por ejemplo, un arrendatario, puede disponer de la cosa arrendada, puede vivir en ella, pero no la puede enajenar. Incluso tampoco, en muchos casos, ni siquiera la puede subarrendar. Por supuesto que a veces la calidad de propietario y de poseedor está en una misma persona. Yo, por ejemplo, soy propietario, dueño de un automóvil y lo conduzco yo, es evidente que soy propietario y poseedor. Pero, pero si yo soy dueño de un automóvil y se lo presto a un amigo, sigo siendo el propietario, el legítimo titular de la cosa, pero no soy el poseedor. La posesión está en manos de mi amigo. ¿Ah? La posesión es un bien jurídico tutelado por el derecho penal. Un ejemplo es el artículo 355 del Código Penal, que tipifica el delito de violenta perturbación de la posesión, el cual lo vamos a leer. Artículo 355. El que, fuera de los casos mencionados, perturbare con violencias o amenazas en las personas la pacífica posesión de un inmueble, será castigado con 3 a 24 meses de prisión.
Bueno, el concepto de posesión está dado por el derecho civil, en nuestro Código Civil, artículo 646 y siguientes. Pero también no es exactamente igual el concepto de posesión del derecho penal. Por ejemplo, el derecho civil para que haya posesión exige que sea continua, ininterrumpida, inequívoca, pública y por concepto de dueño, ¿verdad? Exige una serie de requisitos muy estrictos, exigentes. El derecho penal, ya quedó demostrado en el artículo 355, no exige, no es tan exigente a la hora de determinar lo que es la posesión, sino que le basta con que sea pacífica. Es decir, que no mediare oposición del legítimo propietario de la cosa. ¿Da? Pero, en el artículo siguiente, el artículo 356, que tipifica el delito de penetración ilegítima en fondo ajeno, lo vamos a leer, dice así: el que contra la voluntad expresa o tácita del legítimo ocupante penetrar en fondo ajeno, hallándose éste cerrado por muro, cerco, alambre, foso u obras de análogo carácter, por su estabilidad, será castigado con 10 unidades reajustable a 100 unidades reajustable de multa. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso sí, exige que el poseedor sea a título legítimo, es decir, que se cumplan con los requisitos establecidos en el Código Civil. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la tenencia. En la tenencia no hay un vínculo jurídico, una relación jurídica entre un sujeto y un objeto. No hay ánimo de dueño, no hay ánimo de poseedor, ni siquiera, muchísimo menos, una capacidad de disposición, ni absoluta ni limitada. Es un mero contacto físico entre un sujeto y una cosa. Un ejemplo, por ejemplo, es el botones en un hotel, en la recepción de un hotel. Uno cuando se va a alojar en el hotel y va con su equipaje, generalmente siempre hay un empleado del hotel que lo recibe y lo ayuda a cargar el equipaje, lo puede llevar incluso a la habitación. Y bueno, como dije, es un mero contacto físico, ahí no hay ni ánimo de dueño, ni de posesión, ni siquiera capacidad de disponer de la cosa. Otro ejemplo es el ladrón, una persona que le hurta un bien mueble a otra persona, como puede ser un reloj. Si bien hay un contacto físico, es una mera tenencia, porque no hay una relación jurídica entre la cosa y la persona. Bueno, la tenencia es un bien jurídico que no es tutelado por el derecho penal. No hay ningún delito contra la tenencia. Sería absurdo, porque imagínense, como se dice en el ejemplo que se pone en doctrina, si una persona que hurta, por ejemplo, un reloj, como se dijo anteriormente, y eso es viene un tercero y lo hurta él, sería como proteger al ladrón, que es el mero tenor de la cosa. Y en realidad la norma debe proteger al legítimo propietario, que es el dueño del reloj. ¿Ya? Bueno, otro concepto genérico que es importante estudiarlo para entender los delitos contra la propiedad son los objetos materiales en los delitos contra la propiedad. Bueno, hay delitos contra la propiedad cuyo objeto material son los bienes muebles pura y exclusivamente. Por ejemplo, los delitos de hurto, de rapiña y de apropiación indebida. Hay otros delitos contra la propiedad cuyo objeto material son pura y exclusivamente los bienes inmuebles. Por ejemplo, la usurpación, la violenta perturbación de la posesión, la penetración ilegítima en fondo ajeno y la caza abusiva. Y después hay otros delitos cuyo objeto material puede ser indistintamente bienes muebles o inmuebles. Por ejemplo, delito de daño. Yo cometo un delito de daño cuando daño un bien de otra persona. Y este puede ser tanto mueble como inmueble. Puedo dañar un auto, un vehículo, como también puedo dañar una casa. ¿Verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es definir qué es un bien mueble y qué es un bien inmueble. Bueno, al igual que en los conceptos que hemos abordado anteriormente,
el derecho civil tiene un concepto de bien mueble distinto al del derecho penal. Para el derecho civil, bien mueble es todo bien que puede ser fácilmente transportado de un lugar al otro sin alterar sustancia ni deteriorarlo de forma alguna. Sin embargo, para el derecho penal el concepto de bien mueble es un poco más, ligeramente más amplio. Es todo bien que puede ser transportado de un lugar al otro, sin importar si se altera sustancia o si se deteriora. Por ejemplo, si una persona va a una casa, arranca una puerta y se la lleva, obviamente la va a deteriorar de alguna manera. Aunque sea ligeramente o que pueda ser reparada, la va a romper, la va a deteriorar de alguna manera. Pero para el derecho penal es considerado un bien mueble. El derecho civil no. Después, para el derecho penal, el bien inmueble es un criterio residual. Es todo lo que no se puede transportar de un lugar al otro, directamente. De ninguna forma, aunque sea sin deteriorar. Por ejemplo, una casa, obviamente. Ahora vamos a analizar el concepto de cosa ajena. Bueno, cuando se habla de cosa ajena, es una cosa que pertenece a una persona distinta al titular de la acción, o sea, distinta a la persona que conjuga el verbo nuclear del delito. Por ejemplo, en el caso del hurto, el que se apoderare de la cosa ajena mueble. Bueno, por ajena se entiende que es, no pertenece a la persona que se apodera de la cosa, que comete el delito. Pero sí tiene que tener un propietario. Si no, no sería una cosa ajena, sería una cosa perdida o abandonada, que lo vamos a abordar en unos minutos. Siempre tiene que haber un propietario. Incluso el propietario puede ser el Estado, ya sea el gobierno nacional o los gobiernos departamentales, calles, plazas, etc. Pero siempre, para que sea cosa ajena, tiene que haber un titular. Después está lo que llaman cosas perdidas. ¿Qué se entiende por cosas perdidas? Bueno, hay varias posturas, algunas discutibles. Cosa perdida, hay un sector de doctrina que lo considera como una cosa cuyo dueño no recuerda dónde la dejó. Hay ciertas críticas que se hacen a ese concepto, a esa postura, porque consideran absurdo que no se entienda como perdido un objeto que fue dejado en el dueño, por su dueño en determinado lugar para después irlo a buscar, ¿verdad? Después, otra postura doctrinaria dice que cosa perdida es cuando su dueño pierde la posesión, que también tiene ciertas críticas a ese concepto. El doctor Cairoli considera que esta postura es irracional porque, por ejemplo, una persona que se apodera de una joya que está ubicada en un campo del propietario de la misma, habría que considerarlo como un delito de hurto en lugar de un delito de apropiación de cosa perdida, ¿verdad? Por lo tanto, no considera que no es válida esa postura. El doctor Cairoli considera que para determinar cuando una cosa está perdida, hay que analizar el motivo racional de la gente para creer que la cosa está perdida. Depende mucho de la intención del autor del delito para ver si la cosa está perdida o no. Ahora lo que vamos a analizar son las modalidades de conducta en los delitos contra la propiedad según los medios empleados. Específicamente vamos a hablar del apoderamiento y de la apropiación. ¿Está? En los delitos de hurto y de rapiña se habla de apoderamiento. Se dice el que se apoderara de cosa ajena mueble sustrayéndose a su tenedor. Bueno, apoderar implica una conducta activa, es decir, quitarle
la cosa a su legítimo propietario. Implica un hacer, ¿verdad? Es quitarle una cosa a su legítimo propietario privándolo de su posibilidad de disponer de la misma, lo que sería comúnmente sacarle algo a alguien. Por otro lado, cuando se habla de apropiación, no implica una acción de sustraer algo, de quitarle algo a alguien, sino más bien es invertir la posesión por la propiedad. Por ejemplo, cuando yo le presto un objeto mueble a alguien y no me lo devuelve, la persona en sí no sustrajo, no se apoderó de nada, ya lo tenía en su posesión. Lo único que hizo fue invertir la posesión por la propiedad. Esto se da en los delitos en el delito, por ejemplo, de apropiación indebida. Ahora vamos a hablar también de un concepto muy importante a la hora de analizar los delitos contra la propiedad, que es el concepto de aprovechamiento, que aparece mencionado, obviamente, en los delitos de hurto y rapiña. Es un concepto muy importante y que a veces da lugar a confusiones. El aprovechamiento no es un verbo nuclear que se conjuga, sino que es una referencia subjetiva, es una finalidad, un para qué de por qué se conjuga el verbo nuclear. ¿Y qué es eso? Es el deseo de obtener una utilidad de cualquier tipo de la cosa hurtada, rapiñada, apropiada, etc. ¿Ah? Esa utilidad puede ser de carácter patrimonial o moral. Por ejemplo, carácter patrimonial. Yo robo un dinero para gastarlo. Bueno, robo un libro para leerlo. Robo un electrodoméstico para venderlo. Pero, por ejemplo, si yo robo una obra de arte valiosa de un museo, el único puedo tener un disfrute moral. Por ejemplo, contemplarla en la soledad, porque es muy difícil vender una obra de arte robada. También cierto sector de la doctrina amplía un poco el concepto de aprovechamiento, no solo desde el punto de vista patrimonial y moral, sino desde el punto de vista ya sentimental. Por ejemplo, la venganza, el fanatismo religioso, el fanatismo político, la soberbia, etc. El doctor Cairoli considera que, bueno, que es un exceso ampliar tanto el concepto de aprovechamiento. El doctor dice que si bien no siempre se busca una finalidad patrimonial, económica, por ejemplo, robar algo para venderlo y obtener dinero, o robar dinero para gastarlo, siempre que tiene que estar, y aunque sea relacionado. El ejemplo que pone él, el de la obra de arte que se roba para contemplarla. Pero que no se puede hablar de aprovechamiento si lo que se persigue es un fin de venganza, de fanatismo religioso o político. Si no, sería imposible distinguir un delito de hurto, por ejemplo, un delito contra la propiedad, por un delito, por ejemplo, de violencia privada, ¿verdad? Bueno, ahora que estudiamos conceptos genéricos que integran en sí lo que es la tipificación de los delitos contra la propiedad, vamos a pasar a estudiar delitos de forma específica. Primero que nada, el delito de hurto, que como se dijo anteriormente, está regulado por el artículo 340 del Código Penal. Vamos a leer. Artículo 340. El que se apoderare de cosa ajena mueble, sustrayéndosela a su tenedor, para aprovecharse o hacer que otro se aproveche de ella, será castigado con 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Bueno, vamos a empezar a desmembrar un poco el delito de hurto. Primero que nada, como se dijo al inicio de la clase, es un delito contra la propiedad. El bien jurídico tutelado por la norma es la propiedad. Aunque parezca algo bastante claro, no siempre lo es. Hay cierto sector de la doctrina que en una interpretación pieletrista
cuando dice sustrayéndole a su tenedor, considera que en realidad el bien jurídico tutelado por la norma es la tenencia. Pero como se dijo hace un rato cuando se analizó lo que es el concepto de tenencia, es un bien jurídico que no está tutelado por el derecho penal, porque sería absurdo, como se dijo anteriormente, que si una persona le hurta a alguien un bien mueble y después viene un tercero y a su vez se le hurta a él, proteger al tenedor, que en este caso es el ladrón. Al que debe defender la norma jurídica es al legítimo propietario, al dueño de la cosa hurtada en una primera instancia, ¿verdad? Después, el sujeto activo del delito no es calificado. ¿Qué quiere decir que no es calificado? Que no requiere de ninguna característica especial, como en otro tipo de delitos sí. Cualquier persona puede cometer el delito de hurto con ciertos límites pequeños, ¿no? Como habíamos dicho, una persona que está en posesión de un bien jamás puede hurtarlo. Por ejemplo, un arrendatario, un prestatario, un custodio, un depositario, jamás va a poder cometer un delito de hurto sobre la cosa que tiene en su posesión, porque no estaría sustrayéndola, en todo caso estaría invirtiendo la posesión por la propiedad. Podría sí incurrir en un delito de apropiación de vida, pero nunca en un delito de hurto. Después, el sujeto pasivo del delito de hurto, sí, tiene que ser el propietario de la cosa, no puede ser otro, el legítimo propietario de la cosa. Después, en cuanto al verbo nuclear, el que se apoderare de cosa ajena mueble. Bueno, hay tres posturas de lo que es el verbo nuclear en el delito de hurto. Estas posturas dependen de las acepciones que se hacen de la palabra apoderarse. La primera acepción proviene del derecho romano de la palabra contraectatio, que significa tocar con la mano. Por lo tanto, para apoderarse de una cosa, basta con tocarla con la mano. Con tocar una cosa, ya se estaría cometiendo un delito de hurto. La segunda postura, que es la de Carrara, que fue sostenida por la jurisprudencia nacional durante mucho tiempo, la acepción de la palabra contractatio es contrajo, que significa trasladar una cosa de un lugar al otro. Por lo tanto, el delito de hurto ya estaría consumado por ejemplo, si un ladrón dentro de una habitación toma una cosa y se la guarda en el bolsillo, lo cual es una postura un tanto radical, ¿verdad? Después, la tercera postura de Pesina, que es la que sostiene el doctor Cairoli, habla de que hay dos momentos en el delito de hurto, ¿verdad? Un momento, es una combinación de las anteriores, sería. El primer momento es cuando una persona toca algo, la aprehensión física de la cosa, toma bien inmueble, como puede ser un libro. Y bueno, y la segunda etapa es cuando la traslada de un lugar al otro, ¿verdad? Pero para que se consume un delito de hurto, la cosa hurtada tiene que salir de la esfera de vigilancia del legítimo propietario. Y el autor del delito de hurto tiene que tener la libre disposición de la cosa. Por ejemplo, si una persona va a un supermercado y toma de las góndolas un alimento sin pagarlo, y antes de salir del supermercado es sorprendido por las cámaras, es detenido por el guardia y se le quita la cosa, ahí en realidad estaremos ante un delito de tentativa de hurto, ¿verdad? No estaríamos ante un delito de hurto consumado. ¿Por qué? Porque jamás salió a la esfera de vigilancia el legítimo propietario de la cosa, en este caso el supermercado, y el autor del delito jamás tuvo la libre disposición de la misma. También el doctor Cairoli habla de que depende mucho de la naturaleza de las cosas para determinar el momento de la consumación del delito de hurto. Y el ejemplo que pone él es de una ama de casas que vive en la propia casa donde trabaja
y bueno, sustrae de la bodega de sus patrones una botella de vino y la esconde en su cuarto. Bueno, ella saca de la esfera de vigilancia la botella de vino propiedad de sus patrones y, por supuesto, en cuanto va a su cuarto a dormir, a descansar, ya tiene libre posesión de la misma y por lo tanto, porque puede beberla, y por lo tanto el delito de hurto en este caso sería consumado y no tentado. Por supuesto que también puede haber un delito de hurto en grado de tentativa cuando cuando por razones externas al agente, al titular de la acción delictiva, no se lleva a cabo la sustracción. Ahí también habrá un delito tentado. Pero el momento de consumación del delito siempre es cuando el titular del delito tiene libre disposición sobre el bien hurtado. El delito de hurto se castiga a título de dolo, no a título de culpa, de acuerdo con el artículo 19 del Código Penal, que lo vamos a leer para aclarar. Punibilidad de la ultraintención y de la culpa. El hecho ultraintencional y el culpable solo son punibles en los casos determinados por la ley. Bueno, como bien lo dice la norma, en el delito de hurto no está previsto como por culpa, por lo tanto, solo se castiga a título de dolo. Después, el error de hecho, en cuanto a la propiedad de la cosa, puede excluir el delito de hurto y también el error de hecho con respecto al consentimiento por parte del legítimo titular. Me explico. Si una persona toma una cosa pensando que es de su propiedad, cuando en realidad no lo es, por error, no habría delito de hurto. Y si una persona toma una cosa pensando que su legítimo titular lo autorizó cuando en realidad no lo hizo, tampoco habría delito de hurto porque estamos ante un error de hecho. Ahora, cuando una persona, queriendo robar una cosa, roba otra, en realidad ahí sí habría un delito de hurto configurado porque la intención era hurtar, no hubo un error. Hurtó lo que no quería, pero de todos modos hurtó, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los agravantes del delito de hurto, los cuales están regulados en el artículo 341 del Código Penal y tiene varios incisos. Por lo tanto, vamos a hablarlos uno por uno y lo vamos a ir explicando. Artículo 341, circunstancias agravantes. La pena será de 12 meses de prisión a 8 años de penitenciaría cuando concurran los siguientes agravantes. Primero, si para cometer el delito el sujeto hubiera penetrado o se mantuviere en un edificio o en algún otro lugar destinado a habitación. Bueno, en este caso se refiere muy claramente a cuando se penetra en un lugar destinado a habitación, ¿verdad? En este caso no es necesario que concurra con un delito de violación de domicilio, porque para que se constituya un delito de violación de domicilio, la persona debe entrar en una casa sin la autorización de su dueño, su legítimo propietario. En este caso, para agravante del delito de hurto, no es necesario eso. Aunque entre con el total consentimiento de su titular, se constituye el agravante. Y cuando el código habla de lugar destinado a habitación, generalmente se refiere a la casa y a sus aledaños. Por ejemplo, garage, etc. No se refiere a un lugar de trabajo, un local comercial, industrial, etc. El ejemplo que se pone en doctrina es si una persona entra a una fábrica a robar donde hay un sereno, un guardia de seguridad, un vigilante que duerme ahí. Bueno, y va a depender mucho de las cosas hurtadas. Si él lo que quiere hurtar es material de trabajo, máquinas, herramientas, etc., ahí no se daría el agravante.
porque no es habitación. Ahora, si lo que quisiera hurtar son los objetos personales del vigilante, ahí sí. ¿Cuál es el motivo de este agravante? ¿Por qué el legislador, el codificador previó esto como un agravante? Y porque, bueno, en un lugar destinado a la casa habitación, siempre la persona, la víctima del delito, se encuentra en un estado de indefensión, de vulneración, ¿verdad? Ahora vamos al numeral segundo. Si el sujeto llevara consigo armas o narcóticos, aun cuando no hiciera uso de ellos. Bueno, esto es bastante claro. Cuando una persona comete un delito de hurto y lleva consigo armas, sea armas de fuego, arma blanca, etcétera, o narcóticos, sustancias adictivas, ¿verdad? Sustancias psicotrópicas. En ese caso, las tiene que tener de manera visible, obviamente, y no puede hacer uso de ellas, porque si hace uso de ellas no estaríamos en un delito de hurto agravado, sino en un delito de rapiña. El tercer numeral dice, si la sustracción se efectuara sobre personas en estado de inferioridad psíquica o física, con destreza o por sorpresa mediante despojo de las cosas que la víctima llevara consigo. Bueno, en este caso primero habla de personas con inferioridad psíquica o física. Esto se refiere, obviamente, la parte psíquica se refiere a la parte mental de la persona. Cuando una persona tiene el delito de hurto es cometido contra una persona con problemas de salud mental. Y la parte física, problemas de salud física, o sea, inválido, etc. Después habla el numeral de por destreza o por sorpresa. Esto es lo que comúnmente se habla de los pugna. Gente que tiene una habilidad, digo, pues para el hurto. Ha hecho de el hurto su profesión y está preparado para eso, lo cual hace muy difícil repeler la acción, ¿verdad? Después, cuando habla por sorpresa, también es similar a lo anterior, es cuando los famosos arrebatos que se hacen en la calle. ¿Y cuál es el motivo de este numeral? También, al igual que en el primero, estado de indefensión de la víctima, estado de vulneración, la poca capacidad de defenderse ante la acción delictiva. El artículo 4, el numeral 4 del artículo 341 dice, si el hecho se cometiera con intervención de dos o más personas, o por una sola simulando la calidad de funcionario público o con la participación de un dependiente del damnificado. Bueno, hay que distinguir el artículo 341, numeral 4, del artículo 59, inciso 3, que dice así. La participación de tres o más personas en todos aquellos delitos en los que para su configuración no sea indispensable la pluralidad de agentes se considerará agravante y los límites de la pena se elevarán en un tercio. Bueno, el artículo 59, apartado tercero, habla de una agravante específica. El artículo 341, numeral cuarto, es un agravante genérico. Por lo tanto, en este caso, lo que se debe de hacer prevalecer es el agravante específico, el de 341, pero no imputarle los dos, sino se estaría violando el principio de non bis in idem, se estaría castigando a una persona dos veces por lo mismo, ¿verdad? Después, cuando se habla de simulación de la calidad de funcionario público, bueno, no es necesario que se cometa el delito de usurpación de funciones, sino estaríamos ante dos delitos, no uno. Basta con que la persona finja ser un funcionario público, sencillamente. Y después cuando habla con la participación de un dependiente del damnificado, el ejemplo que se pone en doctrina es cuando una ama de casa de un hogar permite la entrada a los ladrones, incluso le indica dónde están las cosas. Acá, en este caso, obviamente, además de que la víctima del delito esté en un estado de vulneración total, se hace mediante
un abuso de confianza por parte de la persona que trabaja ahí, lo cual hace prácticamente imposible repeler la acción delictiva, por lo tanto se considera un agravante. El numeral quinto dice así: si el delito se cometiera sobre objetos o dinero de los viajeros, cualquiera fuese el medio de transporte, durante la conducción, así como en los depósitos y estaciones, albergues y cualquier otro lugar donde se suministran alimentos o bebidas. Bueno, primero que nada, viajero es la persona que es transportada, ya sea por aire, mar y tierra, de un lugar a otro. Pero siempre tiene que ser un viaje relativamente largo. No se aplica este agravante en una persona que toma un autobús, un ómnibus urbano, ¿verdad? Se aplica así en lugares donde el viaje es largo. También habla de ciertos lugares. Vamos a releerlo nuevamente. Durante la conducción, así como en los depósitos y estaciones, albergues y cualquier otro lugar, donde suministran alimentos o bebidas. Bueno, sería grandes rasgos donde los turistas desarrollan su actividad turística. ¿Cuál es la finalidad de este agravante del delito de hurto? Generalmente cuando una persona viaja está en un estado de distracción, está con su mente en otros asuntos, ya sea por el tema de la documentación, la entrega de los pasajes, estresado por el tema de los horarios de los ómnibus, aviones que tiene que tomar, etc. Muchas veces el turista desconoce el idioma, por lo tanto lo hace especialmente vulnerable al delito de hurto y por lo tanto el legislador, el codificador, entendió que era un sujeto que merecía una protección especial de la ley. Y por eso tipificó un agravante específico del delito de hurto. Después, el numeral 6 del artículo 341 dice así: si el delito se cometiera sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaran bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre destinadas al servicio público o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia pública. Bueno, cuando se habla de establecimientos públicos, obviamente se habla de oficinas estatales, ya sea gobierno central o los gobiernos departamentales, pero también pueden ser lugares privados, o sea, que pertenecen a un particular, pero que cumplen un servicio público. Por ejemplo, una mutualista privada, ¿no? Si bien la propiedad no es estatal, cumple un servicio público. Un centro educativo, si bien no todos los colegios pertenecen al Estado, son privados, cumplen un servicio público. Por lo tanto, también son considerados establecimientos públicos. Después, el artículo sigue hablando de cosas que dice así: expuestas al público por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia pública. Bueno, en este caso son cosas que generalmente cumplen un servicio público. Por ejemplo, podría ser una manguera de incendio, un teléfono público, etc. Son cosas que cumplen un servicio público, que todos nosotros lo podemos utilizar y nos pueden ayudar. Por lo tanto, hurtar este tipo de cosas constituye un agravante específico al delito de hurto. Finalmente, el numeral 7 del artículo 341 habla de lo siguiente: víctima. Cuando la víctima fuera un encargado de numerario o valores. Bueno, en este caso se refiere a los antiguos cobradores. Hoy por hoy estamos bastante en desuso, difícilmente se ve los cobradores de antes, o sea, personas que iban domicilio por domicilio cobrando cuotas de mutualistas, clubes deportivos, etc. Hoy por hoy, dada el avance de la tecnología, se paga bien en los locales de pagos, como son Habitat o Repagos, o incluso por depósito bancario o por mismo débito de una tarjeta de crédito. Por lo tanto, es poco común verlo, aunque al día de hoy aún quedan cobradores. Pero en aquel momento que era común, y como era una profesión de riesgo, estar trasladando valores en la vía pública, muchas veces las sumas de dinero eran altas,
el legislador consideró que era importante proteger en forma especial a esas personas, tipificando un agravante nuevo para un poco disuadir los hurtos a ese tipo de personas, ¿verdad? Aunque como dije, hoy por hoy está un poco fuera de moda porque ya, si bien algunos quedan, cada vez es menor por la tecnología, ¿verdad? Ahora vamos a analizar un poco el artículo 342 del Código Penal, que habla de cosas de poco valor y, bueno, puntos de atenuantes, ¿verdad? Lo vamos a leerlo y vamos a ir analizando. Artículo 342. Hurto de uso de cosas de poco valor o de cosas comunes, circunstancias atenuantes. Son circunstancias atenuantes de este delito. Dos puntos. Primero, que el sujeto haya cometido la sustracción de la cosa para servirse voluntariamente de ella sin menoscabo de su integridad, efectuando su restitución o dejándola en condiciones que le permitan al dueño entrar de nuevo en su posesión. Bueno, el legislador, si bien no quiso dejar impune en forma total el hurto de cosas de poco valor, lo considera un delito, pero bueno, de menor entidad, ¿verdad? Porque bueno, cumpliéndose determinadas condiciones que se relataron en el artículo, en el numeral antes citado, bueno, si bien es un delito de poca entidad, porque si bien no se puede dejar liberarlo en forma impune, tampoco castigarlo en forma muy severa, ¿verdad? Numeral 2. Que la sustracción haya recaído sobre cosas de poco valor para tener una seriedad fuera de circunstancias previstas en el artículo 27. Vamos a leer el artículo 27, que es el que habla de estado de necesidad, pero para refrescar con conceptos. Artículo 27 del Código Penal, del estado de necesidad. Está exento de responsabilidad el que para defender su vida, su integridad física, su libertad, su honra o su patrimonio ataca alguno de estos derechos en los demás, con tal de que el mal causado sea igual o menor que el que tratare de evitar, que éste no haya sido provocado por su conducta y que revista el doble carácter de inminente e inevitable. Cuando el daño causado fuere patrimonial y tuviere por objeto prevenir un daño de la misma naturaleza, el mal causado debe necesariamente ser menor. El artículo no se aplica al que tuviere jurídicamente el deber de afrontar el mal, ni al que intentare prevenir el mal que amenazara a terceros, salvo que éstas fueran sus parientes dentro del grado establecido por inciso segundo del artículo 26. Bueno, en este caso el artículo 342, numeral segundo, es una extensión de lo que sería el estado de necesidad, ¿verdad? Le impone una pena a una determinada conducta, pero un poco menor dadas las circunstancias concretas del caso. El numeral tercero dice así: que la sustracción se haya efectuado por los propietarios, socios o coherederos sobre cosas pertenecientes a la comunidad. No se castiga la sustracción de cosas comunes cuando fueran fungibles y el valor no excediera la cuota parte que le corresponde al autor del hecho. Bueno, en este caso se está hablando de cosas que, si bien no son íntegramente de una persona, sí en parte, ¿verdad? Es decir, coherederos, socios, etc. La persona no estaría cometiendo un delito completamente de hurto porque estaría apoderándose de una cosa que en parte es de él. Por lo tanto, el legislador, si bien lo castiga de una forma más leve. Bueno, ahora que finalizamos con el estudio del delito de hurto, vamos a analizar el segundo de los delitos, que es el delito de rapiña, el cual está previsto y regulado en el artículo 344 del Código Penal. Vamos a leer a ver qué dice. El que con violencias o amenazas se apoderare de cosa mueble, sustrayéndosela a su tenedor, para aprovecharse o hacer que otro se aproveche de ella, será castigado con 4 a 16 años de penitenciaría. La misma pena se aplicará al que después de consumada la sustracción empleara violencias o amenazas para apoderarse o asegurar a un tercero la posesión de la cosa sustraída, o para procurarse o para procurar a un tercero la impunidad. La pena será elevada en un tercio cuando concurren algunas circunstancias previstas en el artículo 341 en cuanto fueren aplicables. Bueno, como lo vemos,
el delito de rapiña es bastante similar al delito de hurto, lo único que, bueno, agrega el que mediante violencias o amenazas se apoderara de cosas ajenas muebles. Bueno, el delito de rapiña es un delito pluriofensivo. ¿Qué significa esto? Que es un delito que ataca a más de un bien jurídico. En este caso dos, que es la libertad y la propiedad. La libertad porque, bueno, una persona que prefiere violencia o amenaza contra otra lo está limitando en su libertad, ¿verdad? Pero el bien jurídico, libertad, queda relegado al de propiedad, está en segundo plano. Generalmente el titular del bien jurídico libertad es el mismo que el titular del bien jurídico propiedad, por ejemplo, una persona que es rapiñada en la vía pública. Pero hay veces que no, que el sujeto pasivo del delito de rapiña no es la misma persona. Hay un mero tenedor de la cosa hurtada, el objeto hurtado, por ejemplo, es el caso de una rapiña en un banco. En realidad, el sujeto pasivo del delito de rapiña es el banco, el dueño del dinero. Está el cajero, que es un mero tenedor de la cosa, en este caso el dinero. La doctrina distingue entre dos tipos de rapiña: la rapiña propia y la rapiña impropia. La rapiña propia es la que está regulada en el primer apartado del artículo 344, que lo vamos a leer nuevamente para aclarar. El que con violencias o amenazas se apodera de cosa mueble, sustrayéndosela a su tenedor para aprovecharse o hacer que otro se aproveche de ella, será castigado con 4 a 16 años de penitenciaría. Bueno, en este caso, el verbo nuclear que se conjuga para cometer un delito de rapiña propia es el que se apodera de la cosa ajena mueble mediante violencias o amenazas. ¿Está? Es decir, implica un hacer, ¿verdad? Que es utilizar violencias o amenazas. La violencia puede ser tanto física como moral, ¿verdad? Hay que hacer una distinción entre lo que es el delito de rapiña y el delito de extorsión, porque, bueno, a veces pueden parecer muy similares, porque en sí se está amenazando a una persona para obtener un provecho económico. La diferencia entre el delito de rapiña y de extorsión es la capacidad de independencia, la capacidad de actuar que tiene la víctima. En la rapiña no tiene prácticamente capacidad de pensar, de independencia. Actúa por una amenaza grave e inminente. Sin embargo, la extorsión, si bien no tiene demasiada potestad de elección, tiene más tiempo para meditar y para razonar, ¿verdad? El sujeto activo en este caso puede ser cualquier persona, pero siempre el mecanismo empleado tiene que ser violencias o amenazas. La rapiña impropia, por otro lado, está regulada en el inciso segundo del artículo 344. Lo vamos a leer. La misma pena se aplicará al que después de consumada la sustracción empleara violencias o amenazas para asegurarse o asegurar a un tercero la posesión de la cosa sustraída, o para procurarse procurar a un tercero la impunidad. En este caso, bueno, la sustracción se produjo en forma pacífica, sin violencias o amenazas, pero una vez que la cosa fue sustraída, se utilizan medios violentos para conservarla. En el delito de rapiña se consuma, al igual que en el delito de hurto, bastante similar, cuando después de que se efectúa la sustracción, la cosa sale de la esfera de vigilancia de su propietario y el autor del delito tiene la libre disposición de la misma. Por ejemplo, si una persona rapiña a alguien y ante violencia o amenazas le sustrae algo, sale corriendo, pero siempre, nunca es perdido vista, se lo persigue hasta que se lo atrapa y se le quita la cosa, nunca se consumó
el delito. ¿Por qué? Porque jamás salió de la esfera de la vigilancia y además jamás tuvo la libre disposición sobre el bien. Por lo tanto, estaríamos ante un delito de tentativa de rapiña y no ante un delito de rapiña consumado. Bueno, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 344, la rapiña también tiene sus agravantes, ¿verdad? Que remite al artículo 341, es decir, los agravantes del delito de hurto, en cuanto le fuera aplicable, que no todos son aplicables, ¿verdad? Ahora lo vamos a analizar. Vamos a leer nuevamente el artículo 341, a pesar de que ya lo hicimos, lo vamos a leer nuevamente para ir aclarando, en forma breve, para que no quede reiterativo. Artículo 141. Inciso primero. Si para cometer el delito se hubiera penetrado o se mantuviere en un edificio o en algún lugar destinado a habitación. Bueno, esto es, nos remitimos a lo que ya se dio en el delito de hurto. Cuando una persona entra en una propiedad, aún con el consentimiento de su dueño, destinado a casa habitación, ¿verdad? Este agravante sería idéntico al delito de hurto. El inciso segundo. Si el sujeto llevara consigo armas o narcóticos, aun cuando no hiciera uso de ellos. Bueno, en este caso no es aplicable, porque justamente para que haya rapiña tiene que hacer uso de los mismos, ¿verdad? Tiene que hacer uso. Es un agravante, sí, la utilización de narcóticos y de armas, que pueden ser tanto armas de fuego, arma blanca, incluso pueden ser armas de juguete cuya apariencia es real. ¿Por qué? Porque cumple con la finalidad de intimidar a la víctima. Pero sí siempre debe ser utilizada. No basta con que las tenga en su poder en forma visible y no las utilice, si no, no estaríamos ante un delito de rapiña, estaríamos ante un delito de hurto con un agravante especial. Artículo 3 ahora. Si la sustracción se efectuara sobre personas pues, en estado de inferioridad psíquica o física, con destreza o por sorpresa, mediante el despojo de las cosas que la víctima llevara consigo. Bueno, en este caso el artículo no es del todo aplicable, sobre todo en la segunda parte, que habla de mediante destreza o sorpresa. En realidad es una cosa excluyente de la otra, es incompatible, porque justamente en el delito de rapiña lo que se exige es que sea mediante violencias o amenazas. Por lo tanto, si uno lo hace mediante destreza o sorpresa, no estaría en un delito de rapiña, ¿verdad? En este caso no es aplicable y el artículo 344, inciso tercero, dice claramente en cuanto le fueran aplicables. En este caso entiendo que no. Si el hecho se cometiera con la intervención de dos o más personas o por solo una, simulando la calidad de funcionario público o con la participación de un dependiente damnificado. En este caso, sí es perfectamente aplicable cuando más de una persona interviene en el delito de rapiña. La aclaración que hace el doctor Cairoli es que en realidad muchas veces el funcionario público, por ejemplo el policía, no solamente puede cometer un delito de rapiña, sino que encima de abuso de funciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona informada presiona a un ciudadano y después utiliza su arma de reglamento para rapiñarlo. Después, el artículo 6 dice, si el delito se cometiera sobre objetos o dinero de los viajeros, cualquiera fuese el medio de transporte durante la conducción, así como en los depósitos y estaciones, albergues y cualquier otro lugar donde se suministren alimentos o bebidas. Bueno, en este caso ya lo dimos anteriormente, pero bueno, lo reiteramos un poco para que quede claro. Lo que se intenta proteger acá es a una persona que está en un estado de indefensión, de vulneración especial, como es el viajero, el turista, como se dijo anteriormente. Generalmente una persona cuando viaja desconoce el lugar, está con su mente en otra cosa, llegar en hora a los lugares, entregar la documentación como el pasaporte, entregar los pasajes, muchas veces desconoce el idioma del lugar al que está, muchas veces es un idioma completamente distinto,
Por lo tanto, eso lo hace más débil, más vulnerable ante este delito. Y ahí es donde el legislador se amparó a la hora de proteger a estas personas, ¿verdad? Este tipo de sujeto pasivo que es el viajero. Después, el delito dice, si el delito se cometiere sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren bajo secuestro o expuestas al público por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público de utilidad, defensa, reverencia o beneficencias públicas. Bueno, lo que dijimos anteriormente, el lugar público no es solo un lugar propiedad del Estado, ya sea del Estado central o de los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios centralizados, etcétera, sino pueden ser lugares privados, es decir, cuya propiedad no pertenece al Estado, sino que a un particular, pero cumplen funciones públicas. Por ejemplo, una mutualista privada, si bien es un lugar privado que pertenece a un particular, cumple funciones públicas como es proteger la salud de las personas. Lo mismo un centro educativo, un colegio privado, etc. Y bueno, el artículo séptimo habla de cuando las víctimas fueron encargados de numerario o valores. En este caso, como se dijo anteriormente, si bien es una profesión que ya está en desuso, es un tanto de modé debido a los avances tecnológicos, bueno, en su momento se consideró, y bien consideró que era una profesión tanto peligrosa, que implica un riesgo superior a la media, estar transportando valores, dinero, de un lugar a otro. Por lo tanto, el codificador decidió darle una protección especial a esta profesión. Bueno, la clase de hoy llegó hasta aquí. Estoy a la orden por cualquier tipo de duda o consulta que tengan. Espero que haya sido de provecho y les agradezco por su tiempo.